tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar del Centro de Estudios de Derecho Procesal. Esta vez tendremos la oportunidad de hablar sobre los desafíos en los procesos de insolvencia, una mirada desde las variaciones en torno a la crisis empresarial. Antes que todo, quisiera darles a conocer un poco del Centro de Estudios de Derecho Procesal. Somos un nuevo centro de pensamiento que tiene como propósito generar una conversación diferente y una conversación actualizada en materia de derecho procesal y justicia. Para eso nos hemos propuesto varias metas y varios propósitos en términos de investigación y desarrollo, los cuales ustedes podrán analizar y ver desde nuestra página web. Queremos invitarlos también a participar en el TEDx que se va a realizar el día de mañana. Es el primer TED en la historia de Colombia que se realiza única y exclusivamente para hablar de justicia y en la que participarán exclusivamente los miembros del CEP. En esta ocasión nos acompañan la doctora Natalia Caroprese, que es fundadora del CEDEP, quien va a hacer las veces de moderadora de este evento, el doctor Francisco Reyes Villamizar, quien es ex superintendente de sociedades en el año 2014 y 2018, el doctor Jorge Pinzón Sánchez, también ex superintendente de sociedades en 1998 y 2002, y comparten estos dos panelistas la oportunidad de tener una visión mucho más actualizada incluso desde la entidad, y el doctor Nicolás Polanía, quien además de ser socio de la firma Dilea y Piper Martínez Beltrán, es nuestro director del capítulo de insolvencia del CEP, así que le doy paso a Natalia para que inicie esta agenda académica. A todos bienvenidos, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Guillermo, César. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, el doctor Francisco Reyes, el doctor Jorge Pinzón, el doctor Nicolás Polanía. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio tan interesante en este marco de la pandemia global que nos afecta y que nos tiene encerrados a todos ya desde hace varios meses, especialmente acá en Colombia. Tampoco es un secreto que esta pandemia está teniendo unos efectos bastante particulares y bastante fuertes frente al sector empresarial, frente a nuestra economía a nivel nacional, también a nivel global. Proyecciones de diferentes entidades han establecido que la economía está presentando un desaceleramiento económico e incluso hay quienes hablan ya de campos de recesión. Y Colombia, pues lamentablemente no es la excepción. Las cifras últimas proyectadas no son tan favorables y afortunadamente el gobierno nacional ha respondido con una serie de decretos con fuerza de ley, decretos legislativos emitidos precisamente en el marco de esta emergencia económica, social y ecológica que fue declarada ya desde hace varios meses de este año. Y que han modificado nuestro ordenamiento jurídico en múltiples aspectos, precisamente con el fin de responder a estos retos que nos presenta a todos esta pandemia, frente a la cual pues no tenemos precedentes cercanos. La última que tuvimos de esta magnitud fue la gripe española de principios del siglo pasado. Y bueno, en el marco de las normas expedidas por el Gobierno Nacional, el 15 de abril de este año, el gobierno expidió el decreto legislativo 560 que estableció unas reglas de choque a estos inconvenientes que se han estado presentando y como unas alternativas diferentes para que las empresas puedan tener nuevas herramientas para afrontar eventuales procesos de insolvencia. En el marco de todo esto expuesto, nos reunimos hoy a través de este mecanismo virtual con el fin de hablar con estos panelistas frente a los desafíos que nos generan esta nueva normalidad y estas nuevas reglas del juego frente a este tema. Empezamos con el doctor Jorge Pinzón y queríamos preguntarle, doctor Pinzón, en los últimos años Colombia ha sufrido diferentes crisis económicas. Tuvimos la del UPAC a finales de los años 90,
la crisis financiera mundial en el 2008, recientemente pues en estos últimos meses todo el impacto que nos ha generado esta pandemia. Y queríamos preguntarle qué hemos aprendido de las anteriores crisis que nos permita generar herramientas nuevas para afrontar esta crisis actual. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Natalia, doctor Guillermo, doctor Nicolás, querido Francisco, señores y señores muy amables. Respetando el formato informal que acordamos de generar pensamiento crítico, como lo dice la presentación del centro, yo le respondería a su pregunta partiendo de una premisa que aparece en una carta que le dirigió Franklin Delano Roosevelt, que recibió Franklin Delano Roosevelt de Keynes en 1933. Y la traigo aquí de manera intencional porque creo que esas referencias a la guerra contra la pandemia son gráficas y son sugerentes para ciertos temas que podríamos pensar. Keynes distinguía allí entre recuperación y reforma. Y esto para tener en contexto los decretos, el 560 que usted acaba de mencionar o el 772, que son temas que va a tocar más en detalle el doctor Polanía, de acuerdo con lo que hemos conversado acá. Y él decía que para la recuperación son esenciales la velocidad y los resultados rápidos. Puede que la segunda, es decir, la reforma, sea urgente también, pero la prisa resultaría perjudicial y es más necesario tener un propósito a largo alcance que un logro inmediato. Está ahí Keynes. Yo creo que esa es una buena premisa, porque una vez que está agotado el periodo de emergencia, pero la situación extraordinaria que estamos viviendo se mantiene, y se mantiene en circunstancias de incertidumbre, tanto para la adopción de decisiones económicas como para la adopción de medidas, el largo plazo o la reforma debe ser la guía, pero es mucho más complicado que en otras circunstancias. Entonces usted me pregunta qué podríamos aprender de la crisis. De milagro no me tocó la gripe española, pero yo les decía pues que yo sí soy un abogado del siglo pasado y evidentemente el 80 es el punto de partida, como usted lo planteó. Y yo diría que en el 80 quisiera mencionar temas que después podamos atar. Las líneas de capitalización del sector empresarial, que son un recorderis de las líneas de capitalización del sistema financiero que aparecieron en el 90. Y ahí veía uno a empresarios, y me corrige Francisco, que después veía uno en todos los instrumentos que ha habido. Los veía también en concordatos. Veía uno las textileras grandes, veía uno a Cereas Paz de Río, veía a Bianca. En el 84 también veía uno, por ejemplo, la resolución 33 de 1984, porque hubo que ponerle un piso al nivel de endeudamiento privado de las compañías grandes del país, y eso fue básicamente inspirado también por Avianca. Entonces quiero destacar eso, siempre ha habido un tema de líneas de capitalización de por medio. En el 90, otra crisis importante que tuvo como origen un fenómeno climatológico fue la crisis del sector eléctrico, que también llevó a medidas de emergencia. Todo esto ocurre cuando tenemos un sistema legal de insolvencia que tenía una figura que estaba en el código, que se repitió en el decreto 350 del 89, y Francisco mejor que nadie puede hablar de cómo se abordó en la ley 222 del 95, que era el concordato preventivo. ¿Concordato preventivo de qué? De la quiebra. En una época en que había quiebra y había concurso, que después la quiebra entró en quiebra es otro problema, pero teníamos una institución pensada para prevenir la quiebra y que era obligatoria en ciertos tipos de empresarios. No era la negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización, como sería la terminología contemporánea. Era un verdadero mecanismo, y es por eso que lo quiero mencionar, si podemos reflexionar sobre tener un sistema de prevención de la reorganización misma, algo análogo a ese concordato preventivo que tuvimos y que por muy diversas razones hoy ya no está, y que tuvo razones de crisis que conoce muy bien Francisco y que fueron abordadas en la ley 222. Ese es como el primer elemento que quiero destacar acá. Después vino la crisis del 98. La crisis del 98, y ahí el punto de referencia va a ser la ley 550, de la cual tuve un conocimiento muy cercano, que fue una crisis
de origen financiero. Tenía algunas implicaciones también, digamos, no únicamente bancarias, porque ahí había una combinación de tasas de interés altas y de devaluación, pero también se presentó en paralelo un problema de endeudamiento de las entidades territoriales. Por eso, la ley 550 tenía un segundo pedazo que tenía que ver con eso. Un caso dramático que fue el departamento del Cauca. En esa época, además, ya estaba el Chocó, se menciona en la exposición de motivos, y el Amazonas como ejemplos permanentes de situaciones críticas. Pero la razón de ser fue una crisis financiera que había afectado, como se dice suavemente en la exposición de motivos, a los países emergentes en el año 97 y el 98. Y se generó un instrumento que es la 550, sobre el cual volveremos a hablar. Pero la crisis de hoy no tiene un origen financiero, ni siquiera tiene un origen económico, pero tiene un impacto económico devastador y además tiene unas connotaciones internacionales sobre las cuales no me quiero aquí demorar, porque creo que todos somos conscientes y todos hemos visto las informaciones que todos los días cambian, etcétera, etcétera. Pero es distinta por su origen, por su carácter global, por su nivel de incertidumbre, por su magnitud, por su afectación directa de la vida y salud de los seres humanos, de su propia subsistencia y su capacidad de agravación de la pobreza, que es un tema sumamente serio en países con niveles de desigualdad como el nuestro y con un nivel tan alto de informalidad. Entonces, ¿qué quiero destacar de la 550? En primer lugar, que al igual que el sistema del código, que al igual que el sistema de la 1116, como lo confirma el artículo 3 de la 1116 vigentes, es un sistema de insolvencia paralelo a sistemas especiales, llamémoslos de recuperación o de administración de ciertos empresarios sujetos a regímenes especiales y que están sujetos a ese régimen especial por razones de interés público. El prototipo ha sido los bancos y manejar eso como prototipo tiene sus problemas porque los inconvenientes que se surten cuando entra en grave crisis una empresa de servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, no son comparables a los problemas de los bancos. Pero en ambos hay un interés público subyacente. Entonces, en ese panorama, ¿qué hizo la 550 a través de un mecanismo temporal? Buscar un sistema que peleaba apelación a los acuerdos lo más extrajudicial posible y que se estableció con validación judicial y con un mecanismo de promotor, de promoción que se reproducía también a través de otras superintendencias y de las cámaras de comercio. Algo parecido tenemos hoy con el proceso de recuperación empresarial al que está presente en las normas de emergencia. Pero lo que quiero destacar es que se acudió a una ley de intervención. ¿Por qué a una ley de intervención? Además de razones técnicas como, por ejemplo, el hecho consistente en que como el acuerdo de la 550, y esto lo conserva la 1116, es entre los acreedores, incluyendo entre ellos a los acreedores internos, si uno está mirando el lado del balance de una compañía, tomó el patrimonio y tomó los pasivos. El acuerdo entre ellos es un acuerdo que es exigible y que vincula a la sociedad, que es un sujeto de derecho distinto. Este no es un acuerdo entre los acreedores y el deudor, como era el acuerdo concordatario. Por consiguiente, la fuente legal de obligatoriedad del acuerdo frente a la compañía era la ley de intervención. Y la ley tenía el propósito de ser más agresiva, porque estábamos a las vistas de una situación económica realmente complicada. Y he sabido, y voy a mencionar un texto de la guía legislativa de UNCITRAL sobre el régimen de insolvencia, que he sabido que por definición el régimen de la insolvencia no puede proteger plenamente los intereses de todas las partes. Entonces, en el balance que hay que hacer a través de un régimen de insolvencia sobre los diferentes intereses en juego, hay que buscar, eso sí, dos metas fundamentales. ¿Cuáles son los objetivos amplios del régimen? Y lograr un equilibrio, que no es absoluto. En el 98, por cierto, antes de que viniera la crisis, por ejemplo, de las aerolíneas, antes de que viniera la crisis de las metalúrgicas, antes de la crisis en serio del 98,
el establecimiento de un régimen proacreedor no era tan bien visto. Perdón, prodeudor no era tan bien visto. ¿Qué es eso de la conservación del empleo? ¿Qué es eso de la preservación de las empresas? Si lo que importa es proteger los acreedores. Ese es un pseudo dilema. Realmente, mientras haya equilibrio y haya una adecuada previsibilidad de los sistemas, uno lo puede superar. Pero lo que sí tiene es que definir los objetivos. Y por definición, el régimen de insolvencia debería ser una pieza de una intervención más comprensiva y más amplia en materia económica. Entonces, de aquí quiero resaltar que se acudió a una ley de intervención. ¿Y por qué quiero resaltarlo? Porque hoy, y esta es como la propuesta para iniciar la conversación, tenemos las medidas esas de emergencia, con lo que quise comenzar, que ya están, en las que la superintendencia ha hecho un trabajo bastante importante ante lo que cree que se le puede venir y agilizando los procedimientos existentes, buscando márgenes o sistemas de pequeñas insolvencias, la reorganización abreviada, la liquidación judicial simplificada, en fin, lo que forma parte de los decretos 772 y 560. Pero tenemos un escenario más grande que así se haya terminado la emergencia continúa. Y es una situación extraordinaria, sumamente grave de toda la economía. Entonces, una ley de intervención, dado el alcance que una o varias que pueden tener las leyes de intervención de acuerdo con la Constitución, podría generar un mecanismo, y por eso mencioné el concordato, de prevención de insolvencia de empresas prioritarias. Ya no estoy hablando de empresas viables, como se habló en la 550, que se buscaba la viabilidad ante una crisis financiera y se buscaba que las personas, los titulares de las acreencias en juego, definieran un acuerdo en función de su propio interés. Aquí hay un interés general más grueso. No todas las empresas son comparables y las únicas empresas cuya preservación es de interés público no son los bancos ni las demás que tienen sistemas especiales de intervención, muchos de ellos además puramente administrativos. Y en eso hay un ejemplo interesante en la legislación de los últimos 20 años de Italia. Los italianos tienen lo que ellos llaman la administración extraordinaria de las grandes empresas en estados de insolvencia, que ha sido objeto de diferentes modificaciones, entre ellas una del 99. Tienen muy en cuenta el tamaño. Tamaño, y ya lo sabemos por las causales de inspección y vigilancia, tamaño no significa interés público. Eso puede degenerar en un criterio tan formal como lo era en el pasado vigilar las sociedades por el solo hecho de ser anónimas. Ese sistema de la administración extraordinaria, que tiene por medio la intervención de un comisario que se encarga de la administración de la empresa, es un punto de referencia para complementar con otro, con lo que se llamó el procedimiento de urgencia para el risanamiento, para la mejoría ascendial de un decreto del año 2003, el decreto Marzano, que lo hicieron extensivo incluso a las empresas de la mafia. Y después sacaron otro, que es de la mafia desposeída, ¿no? Y el otro, la Administración Extraordinaria Especial de Empresas que operan en el sector de los servicios públicos esenciales, que fue materia de un decreto del 2008 propiciado precisamente por una de las recurrentes crisis de Alitalia. Por eso fue que mencioné el concordato preventivo, porque creo que hay que buscar mecanismos de prevención de la insolvencia de empresas que, como están, o reordenadas, redirigidas, sean importantes para atender, llamémoslo como se llamaría en el lenguaje de los decretos de emergencia, de prevenir la crisis o mitigar la extensión de sus efectos. Y alrededor del tema sanitario hay muchísimas más cosas. Están los servicios públicos, están las obras públicas, donde me dejan la subsistencia alimentaria. Pero ese tipo de definiciones entonces nos harían pensar en leyes de intervención y en las cuales
Los ejemplos de las famosas guerras, la guerra contra el virus, son importantes. En la Segunda Guerra Mundial, hubo en el año 43 tal vez, se creó, voy a revisar la fecha, me parece que sí fue en el 43, se creó la UNRWA, la Administración de Relief y de Rehabilitación de las Naciones Unidas, que se dirigió fundamentalmente a proveer ropa, alimentos, refugio y a proveer por la salud pública y la prevención de epidemias en las zonas, llamémoslas liberadas. Hoy no serían liberadas, hoy serían las zonas afectadas por el virus, con el agravante de que de pronto no podemos contar con un plan Marshall, con el agravante de que por muchas y muy serias invocaciones que hay para la colaboración internacional, ahí ven ustedes cómo unidades como la Unión Europea están discutiendo su programa de 750.000 millones de euros, no es comparable con nuestra región. Y de todas maneras hay que partir de la base de que hay que trabajar con lo que tenemos. Pero lo que sí es cierto es que es posible tener esos ejemplos. Otro ejemplo de la guerra muy importante fue la forma en que se reconvirtió la industria estadounidense a la vista de la guerra. En 1941 la industria automobiliaria estadounidense producía 3,5 millones de automóviles. Al final de la guerra solamente producía 139, porque se reconvirtió a la producción de armas. Y llegamos al punto en que la industria automobiliaria producía la quinta parte de las armas. La guerra económicamente la ganaron los aliados por los Estados Unidos y probablemente militarmente por los soviéticos, pero eso es una discusión de especialistas. Pero lo cierto es que esa industria se reconvirtió. Y lo hicieron de la mano de los empresarios, porque eran las empresas automobiliarias. Es que la base del desarrollo es la empresa, no es el Estado. Entonces, una ley de intervención sí puede ser un instrumento a través del cual, una o varias, se logra una coordinación eficaz de autoridades, una cooperación ordenada de los ciudadanos y simultáneamente una concertación transparente. Porque la definición de cuáles son las empresas prioritarias es una definición de alta política pública. Es que cuando uno ve que anuncian líneas de crédito de 650.000 millones de pesos para las MIPYMES, cuando uno ve que anuncian garantías del 90% por cantidades equivalentes, o creo que ese es el monto del Fondo Nacional de Garantías, al no haber recursos suficientes, uno piensa que debe haber prioridades y esas prioridades deben ser definidas con las potestades propias de una ley de intervención. Es muy desafortunado, pero no alcanza para conservar todos los empleos, no alcanza para conservar todas las empresas. Y eso tiene más implicaciones, no solamente el uso más adecuado de los recursos públicos y en general de los recursos escasos vinculados a la actividad empresarial, sino los problemas propios de la necesidad de dirigir el crédito y de asignar eficientemente las garantías estatales. Fuera de eso, en un contexto como ese, muy probablemente la excepción de quiebra, que se analiza tanto en el derecho de integraciones, va a tener un nuevo aire. En circunstancias como estas, las integraciones pueden ser pan de todos los días. Y un último tema que habría que tener en cuenta y que surge de la globalización. Esta epidemia es un ejemplo de la globalización. Es uno de los efectos no queridos de la globalización. Otro es la internacionalización de la delincuencia y particularmente del dinero mal habido. En situaciones de crisis como la que estamos viviendo, se genera una circunstancia inmejorable para aprovechar la crisis de los empresarios, la disminución de los precios y generar pingües ganancias para el dinero mal habido. Existe un instructivo de la superintendencia reciente, creo que es del mes de abril, pero ella misma aclara que es puramente indicativo. Ese es un tema que no se puede descuidar. Ya se ha detectado, por ejemplo, la necesidad de generar un segundo mercado, de ahí son los bonos de las SAS, pero no es posible bajar la guardia en cuanto a lo que tiene que ver con de dónde van a salir los recursos que se reflejen en el sector empresarial en momentos de crisis. Porque, repito, son escasos y es otra oportunidad que surge.
Eso sería como lo primero con lo que yo quisiera, digamos, abrir la conversación en atención a su pregunta. No sé si la atiendo adecuadamente. Pero por supuesto, doctor, nos dio acá toda una exposición y en particular la intervención abre los ojos frente al hecho de que esto realmente es una guerra, que tal vez no tenemos todos la conciencia de que estamos en un escenario de esta gravedad, entre otras porque también el enemigo es invisible y el enemigo pues es tan difícil porque no lo podemos, no lo podemos ver, no lo podemos definir, no sabemos cómo combatirlos. Aquí no hay nadie que tenga la verdad absoluta, tenemos muchísima incertidumbre. Estamos en un escenario en donde se nos presentó un Black Swan y definitivamente en este momento carecemos de las herramientas para controlarlo, entre otras porque es decir, todo el mundo está afrontando más o menos un escenario similar, entonces no puede llegar papá Estados Unidos con el plan Marshall, como usted mencionaba, para salvarnos. Esta referencia a la guerra, en lo personal, me ha impactado bastante. Y en ese sentido le quería preguntar al doctor Francisco. Y si usted me permite un elemento adicional para terminar, Señor. el ámbito del que estamos hablando aquí, que es insolvencia empresarial, es fundamental, Claro. porque la organización de la actividad económica es la base del desarrollo, es una fuente del empleo, pero no perdamos de vista ni la informalidad ni la pobreza. De acuerdo. Porque en estas circunstancias, desde el punto de vista de sociedad y de Estado, eso es prioritario. Pero eso no significa que a diferencia de lo que pasa entre los seres humanos o frente a los seres humanos, sí, en materia empresarial no nos tengamos que ver con la triste necesidad de plantear lo que llamaría un médico un triage empresarial. Y a eso es a lo que me refiero, a la necesidad de definir prioridades y probablemente a la necesidad de definir actividades, no me refiero a empresarios, empresas, actividades y sectores, y el país está sobrediagnosticado en materia de clústeres que es necesario proteger. Efectivamente, efectivamente. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Doctor Francisco, en el marco de este escenario de guerra contra este elemento invisible que no conocemos, que no podemos predecir, y frente al cual el gobierno nacional ha estado expidiendo en este marco de emergencia económica, social, ambiental, tantas regulaciones y en específico estos dos decretos en materia de insolvencia, ¿considera usted que estas normas, así como están planteadas, son suficientes o definitivamente el gobierno nacional tiene que expedir otras diferentes? O lo que estoy viendo es que en últimas necesitamos una amplia flexibilidad, tanto empresas como ciudadanos para muchas materias, y en particular para que las empresas como generadoras de empleo, como en últimas quienes sustentan el Estado, entre otras porque también son quienes pagan impuestos, pagan aportes a seguridad social, etcétera, que a su turno permite pues que el sistema de salud tenga recursos y podamos afrontar este coronavirus. ¿Estas herramientas que se han planteado son suficientes o en su experiencia qué otras herramientas podríamos echar mano frente a todas estas normas de pronto del pasado o a la experiencia internacional? Muchas gracias. Bueno, Natalia, muy buenas tardes a todos. Un abrazo grande también a Jorge, a Nicolás, a todos los que nos están oyendo en este momento. Me alegra mucho el formato, me encanta el surgimiento de este centro de estudios, lo encuentro muy moderno, muy actual, muy consistente con la época que corre. Me gusta mucho la música de bienvenida, que no es un bolero, sino que es una música bastante contemporánea, de que estamos enfrentándonos a una nueva organización y que tiene unos aires nuevos, y eso lo celebro enormemente. Y desde luego, pues para mí es un placer participar en un evento de este nivel con unos interlocutores como ustedes, que desde luego le dan
que ha dicho Jorge, pues es muy pertinente. Yo lo que he dicho, sobre todo a partir de la expedición de estos decretos del gobierno, es que ha sido un gran privilegio para el gobierno, en primer lugar, tener que enfrentar una crisis económica, porque en las dos épocas que yo estuve en la superintendencia, en el 95 y hubo una relativa estabilidad del sistema económico, no hubo lo que el doctor Pinzón ha llamado una crisis sistémica, ni el sector financiero ni el sector económico, entonces no hubo lugar a la expedición de grandes normas, porque siguiendo un poco la teoría de John Kaufman y de las crisis financieras, las normas jurídicas y en particular las normas de insolvencia normalmente están propiciadas por alguna situación económica que justifique su expedición. El gobierno se ha dado un gran lujo pudiendo expedir con absoluta libertad, sin ninguna interferencia, sobre todo sin ninguna interferencia política, que para mi gusto son bien pertinentes y que ya están orientando el sentido hacia el cual deben tender las normas de insolvencia colombianas, que se han petrificado un poco a partir de la ley 1116 del 2006, que realmente no fue la ley 550 del 99 preparada por el doctor Pinzón. Y yo creo que de los tres estatutos, de los tres grandes estatutos de insolvencia que ha habido en Colombia, lo único que podemos decir es que solamente han seguido a otras normas de emergencia que se han emitido. Piensen ustedes, hemos tenido solamente tres grandes normas de insolvencia. El primero, el Código de Comercio de 1971, expedido por el decreto 410 y que empezó a regir en el año 1972 y que trajo en su libro sexto el régimen. El segundo gran estatuto es la ley 222 del 95, que unificó las dos vertientes concursales al establecer el régimen de reestructuración empresarial o reorganización empresarial y el régimen de liquidación obligatoria. Y finalmente la ley 1116 del año 2006, que la liquidación judicial, así llamada en este estatuto, con el régimen de reorganización empresarial. Y esas tres normas lo único que han hecho es compilar y recoger los decretos que el gobierno, particularmente la Superintendencia de Sociedades, había proferido con anterioridad. En el caso específico del Código de Comercio, hay un decreto anterior que es muy curioso, que es un decreto de 1969, que fue expedido con base en la facultad de la Ley 16 de 1968, que es el decreto 2264 del 69, en el cual ya se traía el régimen de concordato y el régimen de un poco la expedición del Código de Comercio del 71. Entonces yo diría, es casi más importante este decreto que el propio código en materia de insolvencia. La ley 222 lo que hizo fue realmente recoger lo que ya se había incluido en el decreto 350 del 89. La ley 1116 del 2006 lo que hizo fue realmente recoger lo que había hecho la ley 550 de 1999. Grandes actualizaciones del régimen concursal no han estado en estas grandes leyes, sino más bien en los decretos y en los estatutos, diríamos, transitorios, porque recordemos que un estatuto sombra, un estatuto que tenía inicialmente una vigencia apenas de 5 años, pero que logró realmente modernizar el régimen concursal colombiano y llevarlo al estadio o al lugar donde se merecía. Y creo que lo que está pasando en este momento, para no extenderme demasiado, con el decreto 560 y con el decreto 848, creo que es el otro, es actualizar las disposiciones jurídicas conmigo a un nuevo estatuto concursal que el gobierno tendrá que dedicarse a preparar y expedir durante los 2 años que tienen de vigencia estos decretos de emergencia económica. Porque lo que no podemos permitir, como no se pudo permitir con la ley 550 del 99 o con el decreto 350 del 89 o con el decreto 264 del 69, fue que se vencieran los términos y quedáramos nuevamente sometidos a la legislación anterior. Luego el gobierno tendrá que hacer un gran esfuerzo para que estas normas se conviertan en legislación permanente y puedan efectivamente avanzar sustancialmente en el proceso de modernización de la legislación. Proceso que va a ser muchísimo más complejo, porque yo digo, lo he dicho reiteradamente,
no me cuesta ningún trabajo afirmarlo de una manera categórica, que el proceso legislativo en el Congreso de la República es realmente lamentable, es deplorable, no solamente por el ínfimo nivel, diríamos, académico, si se quiere, de quienes tienen a cargo la expedición de estas normas, sino sobre todo por la inmensa interferencia política y de otro tipo, que no cabe mencionar en este momento, que hace tan difícil el proceso legislativo. Yo tuve la oportunidad de en 22 del 95 en todo el trámite, en los 4 debates que se dieron tanto en la Cámara como en el Senado de la República, y puedo decir que es de mis peores experiencias en mi vida. No creo que haya vivido algo tan corrupto, tan turbio, tan difícil, tan complejo de sortear. Y no lo digo solamente por el órgano legislativo, sino por las múltiples interferencias que tienen estos procesos. Entonces el gobierno ha logrado, creo que una cosa muy valiosa, es expedir unas normas muy expeditas que tienen evidentemente unas virtudes enormes, que simplifican, que hacen fácil el acceso al trámite, que facilitan los mecanismos de negociación, que reducen los costos de transacción, que aceleran los trámites y que acercan el proceso concursal colombiano a unas realidades concursales mucho más consistentes con los tiempos que corren y mucho más actualizadas frente a internacionales por la materia. Entonces considero, me parece que fue un gran privilegio para el gobierno haber podido expedir estas normas, pero también lo considero porque dentro de los 2 próximos años, además de poner a prueba estas disposiciones, que creo que la superintendencia lo podrá hacer, su reto fundamental es lograr que todos estos avances que se introdujeron en el decreto 560 puedan convertirse en legislación permanente y ser el nuevo régimen concursal que actualice la ley 1116. Para cerrar, digo que ni el Código de Comercio, ni la ley 222, ni la ley 1116 son en materia de insolvencia. Yo diría más bien que son el decreto 350 del 89, la ley 550 de 1999, los decretos que se expidieron, por ejemplo, para acabar con el clientelismo, particularmente los decretos del 2015, en particular el 2130, y luego el decreto 991 del 2008, y ahora el decreto 560, que se convierten en los grandes, repito, mecanismos o avances significativos del régimen concursal colombiano, más que las grandes normas, que distintas reglas que estaban dispersas y que venían actualizando la legislación concursal. Muchísimas gracias, doctor Francisco. En ese orden de ideas podríamos concluir que el hecho de que el gobierno nacional pueda expedir normas directamente sin la intervención, digamos, de todas los tejemanejes que pueden presentarse en el Congreso, puede hacer que este tipo de normas salgan de cierta manera más puras y puedan ser más efectivas para los objetivos que queremos buscar. Entendería claro. yo, esa puede ser. Desde luego, Natalia, y no quiero sonar antidemocrático, porque obviamente puede sonar un poco el que legisle y además el que ejerza la función jurisdiccional, como es en el caso de la insolvencia, pero en materias tan técnicas como el régimen concursal, donde se requiere un conocimiento profundo, y yo diría que una de las virtudes, por ejemplo, de la ley 550, es que son instrumentos que su estructura, su coherencia, su sabiduría, si se quiere, pues han tenido un efecto tan benéfico en el sistema. Aquí hay una teoría que es muy conocida en el análisis económico del derecho, que es la teoría de la escogencia pública. Los sajones se conoce como el public choice, y que dice algo que parecería muy cínico, pero que es verdad particularmente en países en vías de desarrollo, y es que la ley no es un mandato que recoge la voluntad popular para beneficio de toda la comunidad, sino que es más bien un conjunto de presiones de grupos de intereses personales o particulares
muchas veces en contra del interés general, y eso lamentablemente es algo que en Colombia es muy frecuente, y no creo además que sea un exabrupto sostenerlo, ni un anatema, ni una herejía, porque es suficientemente conocido. Perfecto. Clarísimo. Doctor Nicolás, teniendo en cuenta este marco expuesto por los doctores Pinzón y Reyes, y ya aterrizando un poco a las normas expedidas este año por el Gobierno Nacional, ¿podría indicarnos qué tipos de mecanismos implementados por esta nueva regulación puede ser conveniente, pertinente? ¿Cómo las ve usted ya en la aplicación práctica de todos estos mecanismos establecidos por el gobierno en este esquema? Gracias, Natalia. Gracias a los profesores Pinzón y Reyes por sus disertaciones muy instructivas y al CEDET por la organización de este evento. Pues mira, yo realmente tengo una buena impresión, comparto con el doctor Francisco esa aproximación, tengo una buena impresión de la reglamentación que se ha expedido. No es improvisada, ya la superintendencia venía trabajando en una actualización de las normas de insolvencia desde hace algunos años, de manera que se presentó una coyuntura que permitió poner en marcha muchos de esos dispositivos que tampoco son, digamos, exóticos, sino que tienen unos referentes perfectamente rastreables en el derecho comparado. Y me parece que el hecho de que la Corte Constitucional le haya dado la bendición, no conocemos la sentencia, pero ya está el comunicado, tenemos la presentencia, parece que solidifica un poco más esa percepción. Entonces, lo que pretende la normatividad de emergencia es no prevenir las insolvencias, porque eso está en el mundo de lo fáctico, eso depende del mercado, eso depende de una cantidad de variables incontrolables, sino que la institucionalidad tenga las herramientas suficientes para administrar los eventuales procesos de insolvencia que se generen a raíz de esa situación que describió muy bien el profesor Pinzón. Nos estamos enfrentando a una situación de unas consecuencias que todavía no podemos anticipar. En algunos estudios se considera que el impacto real de esta situación lo vamos a ver en cuestión de 4, 5 o 6 meses y se puede prolongar indefinidamente dependiendo de las múltiples variables que puedan converger en la solución de este problema que ha sido un reto de política pública gigantesco. Ahora, en el caso concreto de los instrumentos que fueron puestos a disposición de los empresarios colombianos por el gobierno nacional, me parece muy acertado el tema de discriminar las insolvencias de las pequeñas y microempresas, decreto 772, y de otro lado establecer estos dos mecanismos, el de la negociación de emergencia y el de la recuperación ante cámaras de comercio, para evitar que los despachos, recuerden que, digamos, la jurisdicción, el aparato jurisdiccional de los trámites de insolvencia está supremamente concentrado en la Superintendencia de Sociedades y no es una entidad gigantesca. Es una entidad que debería crecer mucho más por la importancia social y económica que representa, pero no es así. De manera que en la medida en que se pueda privilegiar el arreglo directo entre el deudor y sus acreedores por fuera de un escenario judicial, ese es el objetivo preferible. En caso de que haya que recurrir al juez de insolvencia, ojalá sea solamente para que le dé la bendición final al acuerdo de reorganización. Y de esa manera se descarga de una cantidad de cargas excesivamente procesales que tienen los procedimientos de insolvencia y de esa manera se puede administrar mejor lo que se anticipa como un fuerte incremento en los procedimientos de esta naturaleza. Ahora, yo creo que hace falta dos elementos adicionales. Uno, profesionalizar a los practicantes de la insolvencia. Me parece que eso es un elemento fundamental. Me parece que los profesionales que se dedican al tema de la insolvencia deben tener un esfuerzo adicional en el sentido de darle a los problemas a los que se enfrentan una aproximación más financiera, menos procedimentalista, más enfocada hacia la solución, menos
ideologizada, si se quiere, porque como decía el doctor Pinzón en su intervención, ha habido como una tensión entre los sistemas de insolvencia pro deudor y los sistemas de insolvencia pro acreedor, y en cada uno de ellos se establecen unas manifestaciones un poco voluntaristas e ideologizadas. ¿Cuál es la función del Estado? Si el Estado debe salvar empresas a toda costa o el Estado debe dejar que el mercado regule el surgimiento y la desaparición de las compañías. Yo creo que la función del asesor en materia de insolvencia es enfrentar al empresario a su realidad y decirle, mire, esto realmente la mejor solución es efectivamente que nos sentemos con los acreedores porque su pasivo no está muy disperso, está más bien concentrado en 2 o 3 jugadores específicos, convoquémoslos a una reunión, llegamos a un acuerdo y brindemos unas garantías si las tenemos, o decirle, no, mire, el tema de los acreedores está muy disperso, yo creo que necesitamos la herramienta del proceso de insolvencia para alinear los intereses en un proceso, para evitar el oportunismo de ciertos acreedores y tratar por esa vía de llegar a una solución concertada porque el negocio es viable. O que le digan, mire, realmente este asunto no va para ningún lado. Yo creo que la solución más eficiente, la que puede consultar mejor los intereses de todos los jugadores, es que se liquide. Hay que desterrar esa idea equivocada de que la liquidación es mala y la reorganización es buena. Realmente son 2 herramientas que desde el punto de vista estrictamente financiero son neutras, porque en ambos casos o con ambas se pueden lograr los efectos de que los activos que están afectos a una actividad empresarial sigan generando rendimientos para efectos de satisfacer a los acreedores. Y el otro punto que yo creo que debe trabajarse un poco más es el del acceso al crédito. Lo que las compañías más necesitan en este momento es crédito. Obviamente, todos los disparadores del riesgo crediticio se han activado a partir de esta situación. Yo creo que el gobierno, la Superintendencia Financiera hizo un esfuerzo importante con la circular 22, por lo menos en el sentido de que el hecho de que una compañía ingrese a un proceso de insolvencia no significa de insolvencia recuperatoria no significa que deba estar incumplido, es decir, no pasa a esa capitis diminutio que antaño ha significado el ingreso de una compañía de manera absolutamente contraintuitiva, además, porque si una compañía está en reorganización quiere decir que es viable, porque la reorganización es para compañías viables. Entonces, si las empresas viables son sujeto de crédito, yo creo que se le puede prestar un gran servicio a la economía y al crecimiento del país y a la recuperación, sobre todo después de esta fuerte remesón. Y también estoy plenamente consciente de que no debe primar ninguna clase de voluntarismo en el tema del acceso al crédito, es decir, no se les puede obligar a los bancos a prestar contra todo riesgo, porque eso podría, de hecho, la única forma de empeorar una crisis económica sería con una crisis financiera sobreviniente. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, los equilibrios son muy delicados. Yo tal vez en ese punto entiendo el punto del doctor Pinzón de determinar en el mapa empresarial algunas compañías que son estratégicas, que son clave, pero me parece que en ese punto específico, entre el Estado menos intervenga, mejor, es lo más eficiente podría considerarse que es disponer las herramientas necesarias para que los empresarios puedan usarlas y que puedan llegar a una solución que sea consecuente con la realidad de mercado y que sea consecuente sobre todo con la viabilidad de la compañía. Ese es un punto fundamental porque he oído muchas voces autorizadas que están pidiendo que sea la Superintendencia de Sociedades la que califique la viabilidad de las compañías. A mí me parece que ese es un terreno supremamente peligroso. Yo no creo que debería llegarse allá, entre otras cosas, por un asunto de responsabilidad de la entidad, ¿no? Y cuando hablo de responsabilidad de la entidad, estoy hablando que todos nosotros terminaríamos pagando un error en el diagnóstico que se haga sobre una compañía, que la superintendencia llegue a calificarla como viable y resulta que no era viable, o que la califique como inviable y resulte que sí lo era. Eso puede generar más problemas que los que soluciona. Entonces, digamos que esa es un poco mi aproximación sobre la reglamentación de emergencia, Natalia. Muchas gracias, Nicolás. En ese sentido, veo yo que puede haber como dos posiciones, de cierta medida, obviamente, pues todos en últimas tendemos a lo mismo, pero una sería como de un fortalecimiento tal vez de la autonomía de la voluntad privada o de que las partes arreglen los asuntos utilizando, por supuesto, los mecanismos establecidos en estos decretos. Y de otra parte,
el llamado a garantizar la continuidad de ciertas industrias que se reputen como indispensables o prioritarias, porque en últimas generan beneficios muy importantes para la sociedad o son estratégicas, pues para, tal vez para un mundo ya el próximo año o en unos meses, en donde sea necesario que el país continúe con su competitividad. ¿Puede plantearse de esta manera o estoy siendo muy... De acuerdo, digamos que son opciones de política pública. Yo considero que el Estado debe limitarse a disponer las herramientas de salvamento y disponer las herramientas de liquidación para que las liquidaciones sean muy rápidas, muy oportunas y para que el salvamento sea efectivo. Y por otro lado, el mercado de crédito debe tomar los recaudos necesarios y las prevenciones necesarias para identificar aquellos sectores que de alguna manera tengan la potencialidad de ser sujetos de crédito. El Estado debe, como lo está haciendo, creo que debería profundizar un poco más en eso, garantizar esos créditos. Debe haber un impulso, unos incentivos adicionales al crédito por parte del sistema financiero, por ejemplo, disminuyendo las exigencias en materia de reservas, la constitución de reservas o de provisiones, como se conoce en el sistema financiero, para que de alguna manera se pueda prestar la ayuda a quien la necesite, uno, pero además a quien pueda absorberla, porque es importante, como decía, que no se caiga en ese voluntarismo poco populachero de prestar plata y entonces por esa vía vamos a terminar emitiendo una gran cantidad de dinero y terminamos en una burbuja peor de la que estamos afrontando. Perfecto, muchísimas gracias. En este escenario, antes de entrar acá en el webinar, estábamos hablando de que al parecer las empresas colombianas no están teniendo toda la disponibilidad de caja que sería necesaria o conveniente para que pudieran, no sé, afrontar. Esta crisis es extraordinaria, ¿no? Pero situaciones tal vez diferentes o que les diera un poco más de respiro. En ese sentido, ¿cuáles podrían ser las propuestas para ese manejo de caja desde la perspectiva pues, ya de reglas societarias? No sé quién quisiera responder. Usted me permite, doctora, yo quiero compartir el planteamiento del doctor Polanía. No se trata de ir a entrar a regalar el crédito. En nombre del interés público supuestamente protegido, preservando una empresa inviable, crear un problema de interés público reventando a los depositantes, que son los que al final sufren cuando los créditos se asignan deficientemente, con el riesgo de contagio que existe siempre en el sistema financiero, más en una de las dimensiones como el nuestro. Estamos totalmente de acuerdo. Y también comparto los comentarios de Francisco y del doctor Nicolás sobre las medidas adoptadas por la superintendencia. Yo creo que la superintendencia ha acertado. Por ejemplo, eso de buscar categorías de empresarios en el proceso de recuperación. Por ejemplo, la posibilidad tributaria de cruzar los alivios con las ganancias ocasionales. Creo que esa es la fórmula que está presente en el decreto 772. Esa circular 22 de la Superintendencia Financiera la trabajaron en equipo teniendo en cuenta lo que había hecho la Superintendencia de Sociedades. Yo creo que han hecho un trabajo muy importante. El contexto al que e insistir en el tema conciliatorio. Estos son acuerdos y son acuerdos sobre fundamentos económicos. Esto no es una discusión jurídica, no es una discusión contable, esto es una discusión muchas veces financiera, a veces operacional, pero siempre sobre las empresas. Entonces yo creo que la superintendencia ha acertado. Lo que yo quería significar es que el régimen general de insolvencia para el común de los empresarios, que se caracteriza por esa extrajudicialidad, así como está acompañado de regímenes especiales de empresarios sustraídos de ese régimen normal por actividades especiales fuera del sector real, como es la actividad financiera o del servicio público,
debe ser objeto de reflexión ya no a través de estas medidas, sino una medida legislativa que busque unos sistemas de intervención. Y por eso puse el ejemplo del tema italiano. No para regalar la plata, sino ante el hecho evidente que hay actividades de las cuales es muy difícil que un país se sustraiga. Hay ejemplos de excesos. Crear una siderúrgica pérdida como una aventura industrial y hacerlo con fondos públicos es una mala idea, así sea en nombre del fomento. Pero las medidas que mencioné de los italianos, que por cierto se manejan a través de un ministerio, eso no es un manejo judicial, y si no funcionan, se van para la insolvencia. Todas buscan prevenir esa etapa en actividades de interés. Por supuesto que el interés general es maleable a muchísimas cosas, como ya lo planteó Francisco, pero esa es una avenida que hay que considerar. Su pregunta tiene que ver más con el plano societario o con el plano de las organizaciones empresariales no societarias. ¿Qué tan transparentes son? ¿Qué tan bien organizadas están? Y el acceso al crédito en buena parte depende de eso. Ahora, fíjese que en eso hemos perdido. El leasing como instrumento de financiación también surge en épocas de crisis empresariales. Y probablemente el leasing recuperando unas ventajas tributarias que le han venido quitando a lo largo del tiempo. Es un instrumento muy importante en estas épocas de crisis. En segundo lugar, la desaparición de la banca de fomento. Y no solamente de la banca de fomento pública, no me refiero únicamente al IFI, sino realmente antes había un mercado de corporaciones financieras mucho más extendido, que se fueron acabando. Y tenían problemas tan absurdos como la forma de contabilizar la inversión en la empresa objeto de promoción, porque si eso le da pérdida a la empresa inversionista, pues simplemente no va a invertir. Entonces, la ausencia de unos mecanismos de fomento más eficientes es una de las falencias de nuestro sistema financiero. Ahora, la financiación no tiene que ser únicamente bancaria. La financiación de un segundo mercado, como el que tienen los norteamericanos, para empresas que no tienen todavía la fortaleza que les permite llegar a un mercado público primero el nuestro absolutamente deprimido, con una bursatilidad baja, con baja profundidad, en la que reinan los papeles de renta pública y en la que la acción reina, que es Ecopetrol, no tiene el control en venta porque por ley el Estado no puede dejar por ahora de tener menos del 80%. Eso no es un mercado público profundo, se vuelve un mercado de deuda. Entonces, ahí hay un tema de generar unos escenarios de mercado en el que pueda haber bolsas, en el que pueda haber fondos que dispersen riesgos en diferentes empresarios. Y hay un tema de debilidad en las sociedades que lo estábamos mencionando antes de arrancar el foro, y es esta situación de debilidad financiera de las compañías que se ha puesto en evidencia durante la crisis. Es todo un síntoma, no de que se estén robando la plata a los empresarios, sino de un nivel mínimo de reservas. Primero porque están distraídas en todo el patrimonio de la compañía, no están representadas en un sector del activo que tenga papeles o de alta liquidez o bursátiles. Segundo, el nivel de tributación es sumamente alto. Tercero, los intereses son muy caros. De manera que las empresas están muy asfixiadas. Y eso se refleja en frenazos como los que hemos visto ahora. De manera que, ¿cómo fomentar el crédito? En eso sí el doctor Polanía tiene la razón. El crédito se le otorga a quien es un buen riesgo. A uno como depositante no le gustaría que presten mal su depósito. Y ese es un margen que hay que preservarle a los establecimientos de crédito. Otra cosa es el momento en que haya un redescuento público. El sector público sí debe escoger dónde asigna sus recursos, así como debe escoger dónde pone la garantía, en el entendido de que sean créditos viables. Y ahí es donde digo yo que las consideraciones de interés público son importantes, porque es que no hay suficientes recursos. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Doctor Francisco, ¿cómo podríamos aprovechar esta crisis para generar las condiciones necesarias de dinamismo de nuestro sector empresarial? Es decir, hay un proverbio, no sé si sea chino, usualmente dicen que es chino, que las crisis son oportunidades. ¿Qué debemos hacer tal vez
que el gobierno nacional pueda aprovechar esta flexibilidad regulatoria que le otorga, por lo menos temporalmente, este contexto. Y en particular, ¿qué impacto puede tener la suspensión de ciertas normas previstas en nuestro ordenamiento jurídico, ya decretado pues en este decreto 600, se me fue el nombre, 560 de abril de este año? Bueno, no, mira Natalia, yo creo que el gobierno ha hecho un gran trabajo, o ha hecho parte del trabajo en la expedición de la normativa de insolvencia, pero hay que tener muy en cuenta, y creo que en eso coincido plenamente con los antes, que las normas de insolvencia no son la panacea para salvar a las empresas. Es decir, aquí se trata a veces de vender el proceso de insolvencia o el de reorganización como un mecanismo que va a servir como salvavidas de cualquier compañía que se encuentre en situación crítica, y realmente eso no son viables. De hecho, un buen porcentaje de las sociedades que entran a trámites de reorganización terminan liquidándose. También un alto porcentaje de sociedades que se reorganizan o que hacen planes de reorganización no logran cumplirlos y terminan en planes de liquidación. De manera que lo que hay que ver es cómo se depura un poco también la industria, y estoy de acuerdo también en que lo que es fundamental es los recursos de crédito y que esos recursos sean canalizados de manera eficiente y hacia los sectores que más lo necesitan. Aquí se ha hablado, por ejemplo, del transporte aéreo, se ha hablado del transporte terrestre, sectores de infraestructura que pueden necesitar recursos de crédito, y el Estado debería canalizar esos recursos. Y yo creo que si bien ha sido exitoso en la expedición de normas, no lo ha sido tanto en la canalización de esos recursos. Por eso yo he dicho acá que el Ministerio de Comercio, en lugar de estar organizando el Día Sin IVA, podía poner a disposición todos esos organismos que hay allí, Impulsa, ProColombia, Bancoldex, Fiducoldex, en fin, una burocracia enorme que hay allí dedicada a ver cómo se canalizan esos recursos en el sector productivo, las empresas que son neurálgicas para el desarrollo del país y para que se salve realmente la economía. Porque, repito, la sola existencia de normas de insolvencia no es suficiente para el salvamento de las compañías. Lo que realmente salva una compañía en lugares que tenga un negocio viable. Hay muchas sociedades que ya venían en una situación crítica antes de la pandemia y que ahora simplemente terminan en su situación final liquidatoria. Esas compañías realmente, en lugar de tramitar procesos de reorganización, deberían aprovechar para liquidarse de manera privada, seguramente de manera rápida, para canalizar los recursos en otros sectores más útiles, más productivos. De manera que el proceso es bueno, el proceso es útil, pero tampoco es la panacea. Es indispensable que haya primero un negocio viable y en segundo lugar que haya recursos de crédito. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acá. De pronto la redefinición de los regímenes de provisiones bancarias pues pueden facilitar el crédito, pero no necesariamente va a hacer que los bancos desembolsen recursos a compañías que no son dignas de crédito y que no van a tener capacidad de pago en el futuro. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Me parece entonces que una palabra clave es depuración. Que aprovechen las empresas que no están funcionando en este momento para redirigir sus esfuerzos y sus recursos a otras empresas que puedan ser más exitosas y en esa medida también pues que se puedan enfocar en algo que pueda generar mayores réditos o mayor proyección. Nicolás, en este orden de ideas, ¿cuáles consideras tú que puedan ser como las perspectivas económicas de Colombia? Y volviendo al tema de la insolvencia, que ya pues sabemos que no es la panacea como señala el doctor Francisco, ¿qué herramientas, adicional a tu intervención anterior, podrían ser implementadas por estas empresas que tal vez
consideren que ya les llegó la hora de tal vez cerrarse o de replantear sus proyecciones. Bueno, sobre los pronósticos a la economía paso. Esa pregunta me excede con mucho y me parece muy, muy compleja. Pero sí, yo creo que recogiendo un poco lo que dicen estos dos experimentados panelistas, el tema clave va a ser el acceso al crédito, va a ser disponer de recursos que se irriguen a las compañías, no solo que lo necesitan, sino que tienen la capacidad de responder por esos créditos. Porque pasa algo muy paradójico, y es que las empresas en insolvencia les pasa un poco lo que al gato de Schrödinger, están metidas en una caja y están muertas y vivas a la vez. Entonces, entran en insolvencia como compañías viables, pero a pesar de que son viables, no son dignas de crédito, entonces se vuelven inviables en el proceso de reorganización, porque existe un estigma generalizado que es necesario desterrar y que de alguna manera compromete la toma de la decisión, sesga a los empresarios frente a la decisión de someterse a un procedimiento de insolvencia cuando es perfectamente viable. Y tengamos en cuenta de nuevo que la viabilidad del proceso de insolvencia depende también de un análisis muy juicioso. Yo y el doctor Francisco también insiste mucho en eso. No debería ser la primera opción. La primera opción siempre debe ser el acuerdo directo entre el deudor y sus acreedores. Y tal vez faltan incentivos tributarios. Yo creo que faltan incentivos tributarios a las compañías, a los acreedores que decidan apoyar a los empresarios, a sus deudores. Yo creo que esa es una forma indirecta de irrigar recursos, el hecho de incentivar a los acreedores a que se avengan a un acuerdo con sus deudores, que les faciliten unos periodos de gracia dilatados, unos periodos muertos inclusive, ciertas rebajas de capital o condonación de intereses, y que de alguna manera el Estado asuma el impacto económico de ese beneficio. Podría ser una forma muy eficiente de relocalizar esos recursos en un escenario en el que son mucho más productivos y son mucho más eficientes. Yo creo que esto es un problema, los problemas de insolvencia son problemas de dinero, ¿no? No se arreglan con normas, no se arreglan con procesos, creo que se arreglan con plata. Entonces hay que hacer todo lo necesario para que eso ocurra. Entonces yo creo que eso podría recoger un poco mi posición sobre el particular. Perfecto, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Ha sido un placer poder moderar en esta oportunidad este panel con ustedes. Mi admiración, mi respeto. Son vacas sagradas y en esa medida pues les agradezco muchísimo este espacio que han compartido con nosotros. Muchísimas gracias, Guillermo, por darme esta oportunidad de moderar este webinar y muchísimas gracias a todos. Yo creo que salimos con muchos retos. Es cierto que lo que hablábamos antes, que tal vez los abogados le tenemos mucha fe a las normas, pero no necesariamente las normas nos cambian la realidad. Creo que lo que tendríamos que propender es porque el marco regulatorio permita que las empresas adopten diferentes posiciones, diferentes alternativas, este tema que ustedes estaban comentando, que puedan acceder al crédito, que en últimas el hecho de constituir y de mantener una empresa formal no termine siendo tan caro y tan difícil, tan lleno de trabas, sino que se permita que las personas que quieren trabajar y que quieren generar empresa y que quieren generar empleo puedan hacerlo de una manera sencilla. Un punto que tal vez no tocamos también es que exista justicia, que las personas que necesitan que sus contratos se cumplan pues puedan acudir a la administración de justicia y tener una decisión pronta, justa, etcétera. Entonces tenemos que trabajar todos por lograr ese marco y cada uno de nosotros desde nuestro escenario poner nuestro granito de arena. Nosotros como abogados a veces somos muy dados, en especial los procesalistas, a poner peros y a poner trabas. Este es el momento en que todos nos tenemos que unir para sacar avante a nuestra sociedad, a nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Natalia, muchísimas gracias. Al doctor Francisco, al doctor Jorge, al doctor Nicolás, gracias por este excelente evento de altísimo nivel. A todos los participantes también gracias por compartir este escenario de reflexión. Invitarlos de nuevo a, si quieren participar el día de mañana, tendremos el primer TEDx de justicia que se va a realizar en nuestro país, donde estará también justamente como uno de nuestros invitados a dar la charla TED el doctor Nicolás Polanía, con una charla muy interesante sobre la crisis empresarial y la importancia de esa reflexión. A todos los que quieran participar, los invitamos a inscribirse en la página del CEDEP, www.elcedep.co, y los esperamos mañana en ese evento. A todos, gracias por asistir. Una feliz tarde. Gracias. Gracias.